Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en nuestro tercer capítulo del curso de JavaScript. Mi nombre es Carlos Arturo y bien, pues en nuestro tercer capítulo vamos a estar aprendiendo lo que son los arrays. Los arrays son otro tipo de variables que nos faltó ver en el capítulo anterior y que bueno, te lo explicaré en este capítulo porque son un poco más complejas o tienen que entenderse un poco más. Así que bien, pues vamos a empezar con este capítulo. Para empezar quiero explicarte qué son los arrays. Si tú ya has programado en otros lenguajes de programación y tienes conocimientos, ya sabrás que es un array. Si tú no tienes conocimientos, bueno, pues te voy a explicar que un array es un conjunto de elementos o variables dentro de otra. En sí se consideran como elementos dentro de una variable. Por ejemplo, podemos tener 5 elementos dentro de una variable. Esto es a lo que me refiero. Los arrays en sí nos permiten guardar varios valores y acceder a ellos independientemente. Es decir, podemos tener varios elementos y bueno, acceder a ellos de uno por uno o indefinidamente como nosotros queramos. Te lo voy a mostrar mejor mediante un ejemplo, así que vamos a abrir nuestro editor de código. Yo aquí he hecho un documento con la estructura que ya sabemos hacer. Está aquí nuestro archivo llamado .arrays, y bien, lo que vamos a empezar a hacer es escribir el ejemplo. Primero que nada te voy a enseñar un ejemplo normal que no son los arrays y cómo es que los arrays nos facilitan el trabajo. Así que bien, primero vamos a hacer imaginemos que nosotros tenemos que mostrar los meses del año. Para ello haríamos 12 variables. Así que para ello nosotros haríamos lo siguiente, que sería var, en este caso por ejemplo mes 1, y sería igual a enero, de esta manera. Y bueno, nosotros tendríamos que copiar esto y pegarlo 12 veces y bueno, modificar los valores. En este caso sería febrero, marzo, abril y así sucesivamente, y obviamente aquí cambiar los valores por 2, 3 y 4. De esta manera nosotros tendríamos los valores, y para llamarlo sería muy sencillo, sería un document.write, y bueno, como nosotros ya vimos, con esto por ejemplo ponemos mes 1. Si nosotros guardamos y ejecutamos en nuestro navegador, vemos cómo nos aparece enero, y así lo podríamos hacer para los 12 meses del año en este caso. Pero bien, esto en realidad no es incorrecto. El problema es que si nosotros tenemos muchos datos, es decir, por ejemplo, los 12 meses o tenemos muchos datos que no queremos escribir de esta manera, para ahorrarnos tiempo se inventaron los arrays. Los arrays se conocen de diferentes maneras, se conocen como arrays, vectores, matrices, pero el nombre con el que se utiliza más es como el de arrays. Así que bien, para crear nuestro array es muy sencillo. El array se ejecuta en diferentes lenguajes, es decir, no solo en JavaScript existen. Para hacer nuestro array simplemente como hacer una variable, escribir por ejemplo meses, y bueno, empezar a escribir. Se abren corchetes, se cierra punto y coma como lo sabemos, y dentro se abren comillas, por ejemplo ponemos enero, coma, otra vez comillas, febrero, comillas, marzo, comillas, abril, y así sucesivamente hasta tener los 12 meses. Y bien, esto es un array, esto es un vector, una matriz. Esto que tenemos aquí es equivalente a esto que tenemos aquí. Vemos como con una sola línea de código tenemos todo esto, es más ordenado, más fácil de escribir, y bueno, nosotros podemos hacer cosas más complejas que con esto. Nosotros con esto lo podemos llamar, por ejemplo, en este caso aquí tenemos mes 1, que es esta, pero ¿qué pasa si nosotros queremos llamar a febrero, en este caso aquí? Febrero, pues simplemente para llamarla es muy sencillo, y es tan sencillo como ponerle meses, otra vez abrir los corchetes y ponerle la posición. En este caso sería por ejemplo 1 para mostrar febrero. De esta manera nosotros ya lo estamos seleccionando, más sin embargo no lo hemos imprimido en pantalla. Para imprimirlo en pantalla nosotros escribiríamos meses, corchetes 1, y de esta manera si guardamos y actualizamos vemos cómo cambia a febrero. Estos son los arrays porque nosotros podemos llamar los elementos por aquí. En este caso si ponemos por ejemplo 3 y actualizamos, vemos cómo nos cambia. No tenemos 3, vamos a guardarlo. Bien, nosotros aquí tenemos los elementos y bien, para cambiarlo es diferente. Aquí nos faltó llamarlo a 3. De esta manera actualizamos y cambia a abril. De esta manera es que funcionan. Aquí como puedes ver, aquí seguramente te está preguntando por qué anteriormente en el ejemplo anterior que te mostré puse aquí 1 y se mostró febrero. Vemos, ponemos 1 y se muestra febrero si el primer elemento que pusimos es enero. Esto es porque los arrays siempre comienzan desde 0, es decir, este es el elemento 0, este es el 1,
el 2 y el 3. Es por eso que se muestra febrero. Si nosotros ponemos aquí 0, guardamos y aquí actualizamos, vemos cómo aparece enero. Y bien, siempre empiezan desde 0, nosotros podemos hacer mediante algunas modificaciones, en algunos lenguajes empezar por ejemplo desde 1, pero en este caso así se maneja, para que lo tengas en cuenta. En realidad es muy sencillo entender este funcionamiento, simplemente empieza desde 0, los tienes acomodados diferentes y bueno, así es como se utiliza. Otra cuestión es que por ejemplo nosotros podemos almacenar la posición en una variable. Por ejemplo vendría siendo, no sé, por ejemplo la variable selección va a ser igual y va a tener el número, en este caso vamos a ponerle número 3. Y vemos cómo tenemos la selección que equivale al número 3, por lo tanto aquí nosotros podemos poner selección. Y será igual al elemento número 3 que es marzo. Si nosotros guardamos y actualizamos, vemos cómo cambia abril, perdón. Es un poco confuso lo del 0, es por eso que me acaba de suceder. El elemento número 3 que pusimos aquí es abril. Si queremos marzo, cambiamos a 2. Y vemos cómo aquí cambia. Vemos cómo empezamos a darle un poquito más de dinamismo. Con esto nosotros podemos incluir que el número 2 sea el que está dentro de esta variable selección y esta selección la ponemos aquí para aquí no tener que estar cambiando. Aquí es como comienza el dinamismo de las páginas web mediante los arrays, las variables, y vemos cómo podemos hacer esto. Podemos hacerlo con meses, con días, con un sinfín de cosas que podemos hacer nuestros arrays, y de esa manera nosotros los podemos ejecutar. Otra cuestión sería, por ejemplo, cómo es que podemos insertar más elementos a nuestro array sin tener que escribirlo, porque por ejemplo nosotros podemos dar coma, otra vez escribir enero, febrero, marzo, abril, mayo, sigue mayo, y escribirlos así sucesivamente. Pero en este caso hay otra alternativa, la cual es escribir, por ejemplo, meses, escribir el elemento que sigue, en este caso es 0, enero, febrero 0, febrero 1, marzo 2, abril 3, entonces seguirá el elemento 4 y vamos a decirle que este elemento 4 que no está aquí va a ser igual a mayo. Nos falta aquí comillas, es muy importante las comillas, que no se nos olviden. Y vemos como aquí si por ejemplo le ponemos en meses 4 y actualizamos, obtenemos mayo. De esta manera nosotros podemos agregar cuanto queramos, podemos agregar meses, agregarle 5, agregarle enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sigue junio. Si aquí nosotros le ponemos en junio y ahora le cambiamos a 5, vemos como aquí sigue absolutamente cambiando, en este caso a junio. Y de esta manera es como cambia. Nosotros podemos agregar cuantos queramos e incluso podemos agregarlos sin que tenga un orden coherente. Por ejemplo, aquí tenemos que este es el elemento 0, febrero es el elemento 1, marzo es el elemento 2, abril 3, mayo 4, junio 5. Y nosotros, por ejemplo, podemos agregar meses y, por ejemplo, agregaremos diciembre. Diciembre sería el elemento número 11, pero en este caso, por ejemplo, nosotros podemos darle cualquier elemento. En este caso podría ser 50. Si ponemos 50, incluso aunque no esté coherente, no sea coherente, lo va a tomar. Si aquí nosotros le indicamos que nos muestre el 50, el elemento número 50, nos mostrará diciembre. Y con eso lo que quiero darte a entender es que no importa que no lleve un orden, es decir, nosotros aquí llevábamos del 1 al 5 y se suponía que aquí tenía que seguir el 6 o seguir otros, pero en este caso podemos hacerlo de esta manera, o en este caso poner ahora otro que sea de al 100, por ejemplo poner esto y copiarlo y ahora que fuera al 150, podemos indicarle en qué posición se ubique y no va a haber ningún problema siempre y cuando la pongamos igualmente aquí a la hora de mostrarla. Un ejemplo es que por ejemplo, valga la redundancia, vendría siendo que aquí tenemos del 1 al 5, y entonces ¿qué pasaría del 6 al 49? Vamos a probarlo. Si aquí le ponemos 49 y actualizamos en el navegador, veremos cómo nos aparece un defined, que no se ha definido la variable. Esto es lo que pasa cuando nosotros lo agregamos de esta manera. Es por eso que nosotros podemos indicar elementos, cuantos queramos, irlos agregando conforme vayamos necesitándolo mediante variables. Asimismo podemos usar las variables, como te dije, por ejemplo selección. Puedes agarrar la que tú quieras y ponerle, no sé, el nombre 5. Y bueno, aquí ponerle igualmente selección. Y de esta manera nosotros estamos indicando que sea la array meses
y el número que de la posición va a ser el que esté en la selección, que en este caso es 5. Si guardamos y actualizamos, vemos cómo cambia a junio. Y de esta manera es como se trabaja. De esta manera es como se trabaja con arrays en JavaScript. Ya por último te quiero mostrar cómo es que se pueden medir cuántos elementos hay dentro de un array. Yo voy a borrar todo esto para acomodar un poco. Y bien, por ejemplo, nosotros tenemos aquí 4 elementos, y si tuviéramos más y los agregamos dinámicamente con ciclos, que eso lo veremos después, no sabríamos bien cuántos elementos tenemos. Es por eso que aquí nosotros podemos hacer un pequeño truco. En sí es una función, pero se le puede considerar un truco por el cual tú puedes saber fácilmente cuántos son sin tener que contar de uno por uno. Podemos crear una variable que se llame, por ejemplo, número-elementos, y va a ser igual a, por ejemplo, nuestro array que tengamos, en este caso es meses.length, que se escribe de esta manera, length, GHT, de esta manera, length. De esta manera nosotros lo tenemos. El número de elementos va a ser a meses.length. Esto lo que hace .length es contar cuántos elementos hay dentro. Entonces, si nosotros aquí le ponemos número-elementos, si actualizamos el navegador, veremos como aquí nos hemos equivocado. Aquí está, aquí nos equivocamos al escribir, es de esta manera. Y ahora sí, si actualizamos el navegador, obtendremos que es 4. Obtenemos 4 porque tenemos 4 elementos, tenemos desde enero hasta abril y son 4. De esta manera se escribe, podemos agregar una variable para llamarla cuando nosotros queramos, que va a ser igual a meses, que es nuestro array que tenemos aquí, y es .length. .length lo que hace es calcular cuántos elementos tenemos. Esto es equivalente, esta que tenemos aquí, lo hicimos de esta manera porque nuestra variable se llama variable número-elementos, que es igual a esto. Y nosotros lo llamamos de esta manera. Es muy sencillo. Esto es igual prácticamente a meses. Aquí me he equivocado. Meses.length. Aquí lo tenemos. Si actualizamos nos va a aparecer igualmente 4. Y de esa manera es como nosotros podemos crear arrays, plantear cuánto miden los arrays, ingresar más elementos a los arrays y bueno, trabajar con ellos. Los arrays todavía son un poco más complejos. Existen los llamados bidireccionales, que bueno, son como una tabla en la cual tienes columnas y filas. Pero bien, eso seguramente lo estaremos viendo en otros capítulos más avanzados de este curso de JavaScript. Así que bien amigos, pues esto ha sido todo por nuestro capítulo de hoy. Espero te haya gustado. Mi nombre es Carlos Arturo y nos vemos en el próximo capítulo en el cual veremos operadores. Y bien, pues eso sería todo por este capítulo. Espero te haya gustado y nos vemos en el siguiente.